de docentes, equipos directivos, estudiantes, padres de familia que nos acompañan el día de hoy, representantes de la institución educativa Daniel Alcides Carrión de Malavida. Reciban todos y cada uno de ustedes los cordiales días. Para dar inicio ya a este panel fórum, quiero invitar para el saludo institucional a cargo de la profesora Socorro Marcela Cornejo Zapata, directora de UGEL Sechura. Recordemos que UGEL Sechura se encarga de garantizar un servicio educativo de calidad en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Tiene como misión promover y asegurar la oferta de un servicio educativo de calidad, tanto público como privado, basado en una gestión eficiente en el marco de la modernidad administrativa y psicopedagógica. En este marco, quiero invitar para su saludo institucional a la directora Socorro Marcela Cornejo Zapata. Fuertes los aplausos para ella. Buenos días con todos y con todas. Saludar a Nina Lauric de la Universidad San Andrews, que el día de hoy nos acompaña y visita nuestra provincia de Sechura, a cada uno de los representantes de las diversas instituciones, Municipalidad Provincial de Sechura, a la profesora Socorro Gárate, especialista de la Dirección Regional de Educación de Piura en representación del director regional Elvis Bonifaz, a la mesa de expositores que el día de hoy nos acompañan de la Fundación para el Desarrollo Agrario, Universidad de Piura, a nuestros docentes público, representantes de la Municipalidad Provincial de Sechura, de la Municipalidad Distrital de Cristo Nos Valga, y a nuestros estudiantes que están presentes también el día de hoy. A nombre al equipo de Prisma, que está presente, a nombre de la Unidad de Gestión Educativa Local de Sechura, reciban el saludo fraterno. El día de hoy es un día muy importante para nosotros dentro del marco del proyecto FENCO, Fenómenos con Oportunidades, que tenemos entre la Universidad San Andrews, UGEL Sechura y Prisma. Darle la bienvenida entonces a cada uno de ustedes y esperamos pues que este evento, panel fórum denominado El Niño, un fenómeno con oportunidades, se desarrolle y logre el objetivo que se ha trazado el día de hoy. De parte de UGEL Sechura, la bienvenida a cada uno de ustedes. Buenos días, muchas gracias. Fue el saludo institucional a cargo de la profesora Socorro Marcela Cornejo Zapata, directora de UGEL Sechura. A continuación también tenemos el saludo institucional del representante de la Municipalidad Provincial de Sechura, el regidor César Rubén Ecapanta, a quien le damos la cordial bienvenida. Fuertes los aplausos para el regidor César Rubén Ecapanta. Muchas gracias. Doctora Nina Lauri, una inmensa alegría tenerla aquí en este recinto. A nombre de la Municipalidad Provincial de Sechura, que me honra en representar al ingeniero Justo Eche Morales, que por razones de trámites con la finalidad de seguir llevando adelante Sechura, se encuentra en la ciudad de Lima y es por eso que no está él en este momento presente. Señores miembros profesionales de la universidad privada y de diferentes instituciones que el día de hoy abordaremos el panel fórum El Niño, un fenómeno con oportunidades. Público presente, estimados estudiantes, pues reciban el saludo fraterno de la Municipalidad Provincial de Sechura
y esperamos que hoy, en este certamen, salgamos más convencidos de que el niño costero, pues no solamente puede traer peligro, destrucción en nuestro desierto, sino veamos la parte positiva de la cual nosotros podemos generar trabajo, generar mejoramiento de vida en cuanto a los agricultores, que son los más afectados. A nombre de la Municipalidad Provincial de Sechura, nuestro saludo y nuestra bienvenida. Muchas gracias. Fue el saludo del representante de la Municipalidad Provincial de Sechura. A continuación también tenemos el saludo institucional a cargo de la representante de la Universidad de St. Andrews de Escocia como investigadora principal, la doctora Nina Lowry. Recordemos que Nina Lowry es geógrafa y académica británica que ha producido un trabajo conceptual innovador caracterizado por un enfoque internacional profundamente comprometido y una preocupación por descentralizar la comprensión del medio ambiente y el desarrollo global. Tiene un largo historial de trabajo de campo profundo y colaborativo en Perú y Bolivia. En mayo del 2020 fue galardonada con una de las medallas en la Royal Geographic por su enfoque de los logros sobresalientes dentro de la esfera de la geografía. En ese contexto, queremos saludar y dar la bienvenida a la doctora Nina Lowry. Fuerte las palmas para la doctora. Buenos días. Vengo aquí de nuevo después de 2 años que nos ha dejado ahí a otro lado del mundo sin poder viajar. Entonces, realmente es un placer estar aquí de nuevo con ustedes. Y les traigo saludos desde mi universidad. La Universidad de St. Andrews fue fundado en 1410, o sea, 150 años antes que San Marcos. O sea, bueno, queda algunos jóvenes como yo todavía, pero es una universidad muy antigua y muy prestigiosa, ¿no?, en mi país. Y mi universidad tiene un compromiso con la zona de Sechura, tanto por el proyecto aquí hoy en día que estamos llevando adelante por el convenio interinstitucional entre Prisma y el UGEL de Sechura y los aliados de las diferentes universidades. Pero también hay otro proyecto de la Universidad de St. Andrews que trabaja sobre la pesca y redes, que el ingeniero Alex también está muy involucrado en eso. Entonces, vengo aquí con el corazón abierto y grande, lleno de cariño para Sechura. Gracias. Fue el saludo institucional de la investigadora principal de la Universidad de St. Andrews, la doctora Nina Lowry. A continuación tenemos la presentación y lanzamiento oficial de un video denominado El fenómeno del niño y su repercusión en las sociedades prehispánicas. Recordemos que la provincia de Sechura tiene una variedad de riquezas para dar a conocer al turista nacional y extranjero en relación a sus actividades religiosas, festividades patronales, paisajes naturales, gastronomía o historia, y una de ellas donde se encuentra el complejo arqueológico de Chusís. Y es ahí donde el día de hoy se va a presentar este video denominado El fenómeno del niño y sus repercusiones en la sociedad prehispánica. Recordarles además que este evento está siendo transmitido a través de las redes sociales de Facebook Live.
hay pueblos que se resisten a quedar en el olvido. Civilizaciones del pasado que hasta hoy nos siguen mostrando su grandeza y su forma de desarrollarse en el territorio y convivir con la naturaleza. Uno de esos pueblos se desarrolló en Chusís, ubicado en el litoral a unos 4 kilómetros de la actual ciudad de Sechura, en posición estratégica sobre un tablazo que domina el valle bajo del río Piura. Chusís es actualmente uno de los sitios arqueológicos de mayor interés para entender la relación directa de la sociedad, su territorio y sus condiciones medioambientales. Las investigaciones arqueológicas desarrolladas en el sitio arqueológico Chusís fueron tan importantes para el equipo investigador que nos permitió estudiar, identificar los estilos de Chusís, pero también los periodos de ocupación. Todo este material que nosotros tenemos acá corresponde a las investigaciones desarrolladas en el cementerio, son los contextos funerarios, pero que además nos dieron la posibilidad de recuperar material cerámico que identifica una sociedad y que corresponde a un periodo que es el periodo intermedio temprano, Chusís contemporáneo con Moche, contemporáneo con Vicús, más o menos del periodo de entre 100 y 700 después de Cristo. Pero además el cementerio nos permitió reconocer otra sociedad más antigua y de esa sociedad tenemos nosotros un material importante como es esta vasija que sería una de las obras de arte, digamos, de esa época, lo mejor que nosotros hemos podido identificar porque es claramente una vasija del formativo con el diseño, los diseños incisos y con una forma también importante que corresponde a los estilos amazónicos. Y acá tenemos, por ejemplo, otros ejemplares de la cultura moche, de la cerámica, de los estilos moche representativos del norte del país. Y en estos estratos identificamos la presencia chusís, señores de estos territorios que dominaron el valle y el litoral. Las excavaciones arqueológicas realizadas en la huaca principal, que funcionó como lugar para el culto a los dioses y sus ancestros, muestran claramente la superposición de al menos 2 etapas culturales arqueológicas. Este plano corresponde al complejo arqueológico en su conjunto. Por un lado tenemos la muralla, una gran muralla que cierra el paso, el acceso hasta el conjunto principal, y tenemos las áreas de uso de Chusís. También tenemos los cementerios, el cementerio este y el cementerio oeste, y el área residencial, el área de viviendas populares, domésticas, y especialmente tenemos en este espacio, que es el montículo de mayor altitud, de mayor altura y de mayor dimensión, que es el centro ceremonial. Este espacio fue el escenario de la sociedad chusís. Aquí desarrollaron todas sus actividades políticas, económicas, religiosas. Fue el escenario también para los intercambios con el Alto Piura y con la Amazonía. En la parte del fondo nosotros apreciamos el montículo de mayor relevancia. Ahí se construyó el primer centro ceremonial, la primera infraestructura para las ceremonias. En la época antes de los chusís, 1000 años antes de Cristo, y también en la época chusís. Y aún en la actualidad este sitio mantiene esa prestancia. Ahí se ha construido la capilla católica de los actuales habitantes del caserío de Chusís. En el cementerio este, la estratigrafía de las excavaciones nos revela que en esta área hubo al menos 2 grandes eventos climáticos extraordinarios. El primero aproximadamente el año 650 a.C. y el segundo en el 600 después de Cristo. Este es el estrato que corresponde a la época formativa del asentamiento, a la cual corresponde esta vasija.
Posteriormente a esa época, tenemos este estrato, este gran estrato, que corresponde a un meganiño que ocurrió en esa época, el cual obligó también a esta sociedad a trasladarse. Pero este estrato, formado por ese gran meganiño, sirvió a los chusís como lecho para enterrar a sus muertos. Posteriormente a los chusís también ocurren algunos meganiños de mucha importancia y algunos niños recurrentes normales. Estos estratos superiores corresponden a eventos climáticos de mucha carga, de mucha lluvia, y que fueron igualmente la causa para que esta sociedad se trasladara a otro espacio. En las sociedades agrarias, las lluvias siempre son bendiciones. Sus asentamientos están ubicados sobre los cauces de ríos y quebradas y en la cima de lomas y montañas. Conocen perfectamente lo que deben hacer ante las lluvias, pero también debieron experimentar y entender que algunas temporadas de lluvias serían nefastas y completamente destructivas. La gente de esa época estuvo acostumbrada a ese niño, manejaban esas lluvias, por eso es que se establecían en las partes altas donde no eran inundables. Jamás se establecieron en las zonas inundables porque sabían las consecuencias que podía tener. Era bendecido el año en que tenía lluvias. Por el contrario, la mayor tragedia para ellos era la sequía. Todos estos espacios que nosotros ahora vemos llenos de verde, también estaban llenos de verde en esa época, pero ahora son por los canales de irrigación que se ha hecho, pero antes era justamente por esa avenida de agua que periódicamente venía. Eran una bendición. La sociedad chusís no volvió a florecer. Quizá pudo más tarde ser reocupada temporalmente, pero nunca volvió a tener la preeminencia que ostentaba el gran centro político, administrativo y religioso del Valle Bajo del río Piura. Sin embargo, hoy podría convertirse en un importante recurso turístico y centro de investigaciones para reconstruir el pasado de los grupos sociales prehispánicos de Sechura. Su potencial en ese sentido es indiscutible. Un video que recrea mucho el pasado de los chusís y nos hace el llamado a revalorar nuestra historia, nuestra cultura de la provincia de Sechura. A continuación tenemos la ponencia magistral Impacto y trascendencia del fenómeno del niño en el norte del Perú, a cargo de la investigadora principal de la Universidad de St. Andrews, doctora Nina Lauri, a quien la invitamos para su ponencia magistral. Gracias. Mientras que se coloca el PPT, tan emocionante, ¿no? El video. Estoy mirando a los estudiantes de Daniel Alcides Carrión. Esos son sus antepasados. Eso es algo de lo cual podemos estar súper orgullosos nosotros como parte del equipo que ha trabajado con ustedes, pero ustedes como gente de la zona. Bueno, lo que quiero hacer en un corto tiempo es darle un poco cómo nació el proyecto de investigación. O sea, hemos visto, ¿no?, la parte central en la arqueología, lo que es la investigación. Pero nuestro proyecto ha sido desarrollado durante como 7 años y hemos tenido mucho apoyo de varias personas. Y es un proyecto netamente de coproducción
con varios grupos de intereses y también netamente interdisciplinario. Eso tiene que decir que son varios énfasis de diferentes lados de la ciencia. Entonces, la mirada desde St. Andrews, siguiente, por favor. Eso es cómo se ve el impacto del niño desde la imagen de satélite. Ahí, marzo de 2017, antes que vino el niño, que nadie esperaba, ahí, en pleno el niño, y ahí, pues, y ustedes, señores, ustedes conocen la realidad de la riqueza que trae este niño, ¿no? Entonces, fue como, siguiente, por favor, fue como parte de este evento, el niño, por lo cual yo vine al Perú. Tengo colegas científicos, yo soy de las ciencias sociales, pero mis colegas querían venir y sacar muestras de la laguna de Ñampiqui, ahí en el gráfico, para ver si se podría identificar si el niño está con más intensidad, más frecuencia, como parte del cambio climático. Recuérdense que la arqueóloga dijo que ahí en Chusís hay evidencia de 2 niños fuertes. Entonces, al llegar al Perú, fuimos a la Universidad de UDEP para hacer contacto con el famoso investigador en este tema, el ingeniero doctor Rodríguez, que está con nosotros presente, porque él es el experto en todo lo que es cambio climático y el niño. Entonces, hemos presentado el proyecto y él nos dio el mano de apoyo y también nos dijo, bueno, les voy a poner en contacto con un exalumna de Sechura que les va a guiar y ayudar. Siguiente, por favor. Entonces, aquí mi amigo Marlon Eche nos trajo hasta el desierto, nos hizo conocer los lugares, pero él también me acompañó. Eso es desde hace como 7 años en el archivo allá en Piura de los periódicos, para tratar de identificar qué dicen las medias sobre el niño. Y más que nada, lo que hemos visto fue desastre, desastre, desastre. Hemos recorrido todos los periódicos de la zona nacional para ver qué fue el narrativo. Siguiente, por favor. Y algún día, con mis 2 colegas, yo estaba haciendo trabajo de campo y yo les dije, mira, tenemos que ir a la municipalidad porque tenemos que pedir permiso para hacer estos huecos. No se puede llegar y hacer hueco así nomás. Así me dijo, sí, les dije, hay que ir, hay que pedir permiso. Entonces fuimos a la municipalidad, distrito de Cristo nos valga, y nos encontró con el alcalde ahí, el señor Ángel Pingo, que lastimamente nos hemos perdido en la pandemia, ¿no? Él ofreció a guiarnos por el desierto, a llevarnos a Chuntuque para hablar con la gente de allá, para que nos cuenten la realidad. Y ahí, en el camino de varias horas, cruzando el desierto, yo le explicaba ahí, señor, hemos visto ahí en el archivo qué desastre es el niño, ¿no? Y él me dijo, señorita, para nosotros el niño no es desastre, no importa lo que dice en la media, para nosotros el niño significa abundancia. Wow, para mí fue esa sorpresa, porque nada de lo que había leído en los papeles académicos, artículos, ni en el archivo de los periódicos me contó eso. Entonces, ahí nació la idea de un proyecto. Y una amiga de la zona y del UDEP, Luz María Helguera, que trabajaba anteriormente en el periódico El Tiempo, me dijo, ¿por qué no te pones en contacto con el ONG Prisma, que tiene un convenio interinstitucional con el GEL de Sechura? Ellos te pueden ayudar también para hacer contactos en la zona. Y ahí fue que llegué al colegio un día de pleno sol de Daniel Alcides Carrión.
Y ahí me llevaron a la profesora de Ciencias Sociales, la profesora Nancy ahí. Ella sabe algo de eso, me dijo. Y ella empezó a contarme, señorita, mis alumnos ya conocen, yo les he llevado a la laguna, ellos conocen todo por allá. Para ellos van acompañando a sus papás, conocen la realidad del niño. Eso hay que pensar en hablar con ellos, ¿no? Y después con el director del colegio, el profesor Roberto, también súper amable con nosotros, dijeron, sí, queremos apoyar con el proyecto. Entonces, así, siguiente por favor. Así nació el proyecto FENCO 1, como un proyecto de investigación, netamente investigación. Ahí es la estructura. Pueden ver en el medio estos cuatro cosas de azul, son paquetes de trabajo. Uno es cambio climático, ahí se dedica los estudiantes que van a hablar, y en el tercero van a hablar de la agraria también. Entonces teníamos 4 paquetes de trabajo, pero siempre con conexión con los aliados de la Municipalidad de Sechura como colaborador y la Municipalidad Distrital de Cristo Nos Valga y también de Bernal. Entonces hemos empezado a tratar de entender qué es el niño como fenómeno de oportunidades, ¿no? Como en proyecto lo que llamábamos FENCO 1. Por terminar, segundo, por favor. Y ahí también, a la vez de juntar todo este material académico, ¿no? Ya vino la pandemia. Y no pudimos ir al campo, no pudimos hacer trabajo de campo con los niños y todo. Y nació la idea de Prisma, en colaboración con el colegio, hacer un currículum digital para la enseñanza de cómo hacer historias orales, cómo captar toda esta información, ¿no? Usar el pasado para